es para nuestro Señor Jesucristo, que es el único digno de honra, gloria, majestad e imperio. Y vamos a la palabra de Dios de lleno. Efesios capítulo 3, verso 14, donde nos vamos a encontrar con el apóstol Pablo orando de una manera intensa, arrodillándose para orar. Y vamos a ver la espectacular enseñanza y revelación que tiene Dios para nosotros como iglesia en esta mañana. Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Pablo le está escribiendo una carta a los efesios y les deja saber cuál es la razón por la cual él se arrodilla. ¿Cuál fue la última vez que tú te arrodillaste para orar por algo? Quiero que lo consideres, recuérdalo. Puede ser que te hayas arrodillado hoy en la mañana. Puede ser que hayas pasado una velada de oración arrodillado por algo. Y normalmente cuando nos arrodillamos para orar es en una situación de crisis, en una situación extrema. Quizá no sea la manera usual o normal o natural para nosotros de orar. Quizás es de los que ahora ya cuando te vas a dormir esté acostadito bien calientito con tu gorra de dormir. ¿Sí? Cuando uno se arrodilla es porque la cosa está seria, ¿no es cierto? Bueno, Pablo dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la razón? Dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, y aquí nos va a dar la razón, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Resulta que Pablo está arrodillado orando por otros. Yo te pregunté hace unos instantes, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste para orar? Ahora te reformulo la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste para orar por alguien más que no haya sido tú? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste para orar por las necesidades de otro, no por las propias? No por las de tu familia, por alguien más. Aquí tenemos a un apóstol de Jesucristo arrodillado, postrado, intercediendo en oración, para que la iglesia en Éfeso conociera el amor, la profundidad de Cristo. Un hombre que deseaba la plenitud del conocimiento de Jesús en el corazón de otro creyente. Híjole, a mí me da hasta vergüenza cuando me doy cuenta de que alejados estamos de este tipo de oraciones. Y podrás pensar que es una rareza, pero vamos a otra parte, vamos a otra oración de otro apóstol, el apóstol Juan, tercera de Juan capítulo 1. Tercera de Juan capítulo 1 es una carta que el apóstol Juan le escribe a un hombre llamado Gallo. Y fíjate cómo dice el verso 2, tercera de Juan capítulo 1, verso 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Conocemos esta parte, es muy conocida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta de yo deseo no es un deseo de que yo anhelo, no, es un yo oro, yo estoy orando, estoy accionando, estoy haciendo algo, estoy intercediendo. ¿Para qué? Para que Dios te prospere. ¿En qué? En todas las cosas. Te prospere financieramente en todos tus asuntos, en todo lo que emprendas. Te prospere físicamente, que tengas salud y que te prospere espiritualmente. Es una oración de intercesión por prosperidad. Euidos es la palabra griega. De eu, bueno, y huidos, que es viaje o avance. Eso es el concepto de prosperidad. Un buen avance, un buen avanzar, un buen viajar. Y eso es el deseo de estos apóstoles para sus hermanos en la fe. Que les vaya bien, que avancen bien e interceden en oración, arrodillados. Debemos de entender que para que nos vaya bien, ¿quién de aquí desea que le vaya bien? Amén. Para que nos vaya bien, primero debemos estar bien.
Eso suena muy loco, pero es una realidad que debes de comprender. Para que a ti te vaya bien en el futuro, tú tienes que estar bien. Si tú no estás bien, no te va a ir bien. Pero ¿cómo que si estoy esperando que me venga bien? Si estoy esperando que me vaya bien es porque me está yendo mal ahorita. No, para que te vaya bien en todas las cosas, debes estar bien tú, en lo que es verdaderamente importante. Porque ¿de qué te sirve la prosperidad? ¿De qué te sirve un buen trabajo? ¿De qué te sirve un aumento? ¿De qué te sirve que llegue la persona idónea a tu vida si tú estás con amargura en el alma? De nada te va a servir, de nada te va a valer. Por eso lo más importante cuando se habla de prosperidad es tener un alma próspera, estar bien del alma. Y eso no depende de circunstancias externas, eso no depende de tu estado de salud, no depende de tu estado financiero, depende de tu estado espiritual. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Y no solamente habla en el sentido de perder el alma el día del juicio final. No, hay gente que ya tiene el alma perdida. Sus pensamientos y sus sentimientos están divagando. Ya perdió el control de ellos. ¿De qué le sirve ganar el mundo? ¿De qué le sirve un viaje? ¿De qué le sirve una alberca? ¿De qué le sirve un auto último modelo? ¿De qué le sirve la salud si su alma está enferma? De nada. De nada. Y es ahí donde vemos personas que pasan por las mismas circunstancias y unas están derrumbadas y otras están de pie. ¿Por qué? Si están en la misma circunstancia, y a veces ni siquiera en la misma circunstancia. Vemos personas de pie en un duelo que enterraron a un ser querido, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a un padre, y los ves de pie de una pieza, y luego ves a otros que se les murió el gato y andan con antidepresivos. Digo, yo sé lo que es que a uno se le muera su mascotita, ¿verdad? Pero por Dios, hay diferencias. Hay gente que ha vivido tragedias y están de pie. Y hay gente que porque no los aceptaron en la facultad, se andan aventando de un 6º piso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque su alma no es próspera. Hay debilidad emocional, hay debilidad en sus sentimientos. Si yo te digo quién es Mohandas Karamchand, seguramente no sabrás. Pero si te digo quién es Mahatma Gandhi, lo vas a ubicar. Bueno, Mahatma Gandhi, su verdadero nombre no era Mahatma, era Mohandas. Mahatma no es un nombre, es un título. Significa alma grande. Alma grande, alma próspera. Bueno, ese título deberían de tener los hijos de Dios. Nosotros debemos ser Mahatmas, hombres y mujeres en Cristo con el alma engrandecida. El gran filósofo Eurípides dijo: para mí quiero antes que un hombre rico, un pobre con el alma grande. Pero ¿qué sucede si nuestra alma se ha visto ya afectada? Si tenemos el corazón lastimado, los pensamientos llenos de dolor y de amargura. Bueno, ¿qué pasa si mi tristeza no se debe porque murió mi gatito o porque no me aceptaron en la facultad? No, son causas que ameritan perder el gozo en la vida de una persona. Una carencia, me rompieron el corazón, he perdido a un ser querido, ha fracasado mi proyecto de vida. ¿Cómo se recupera la alegría en el alma? Bueno, se necesita una intervención sobrenatural. Hay una porción de la Escritura, hay una frase muy conocida que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Repite conmigo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En nuestros momentos de debilidad debemos de recordar el poder de esta declaración bíblica. El gozo del Señor es mi fortaleza. Porque hay ocasiones donde no tenemos fuerzas. No tenemos ya la fuerza física, no tenemos la fuerza emocional, no tenemos la fuerza financiera, simple y llanamente no nos alcanza. ¿Y cómo podemos si no tenemos con qué? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero debemos entender eso, que es mucho más que una frase bonita.
Y para eso vamos a la Escritura, vamos a Nehemías capítulo 8, que es donde se va a dar y debemos de entender qué es lo que está sucediendo. En lo que tú llegas a Nehemías 8 te platico rápidamente. Recordemos quién fue Nehemías. Nehemías fue un copero de un rey pagano, de un rey persa. Este hombre tenía una buena vida, tenía un buen trabajo, tenía la vida resuelta, pero le dolía en su corazón la situación en la que estaban pasando sus hermanos en Jerusalén. Él vivía en Persia, en un palacio, pero le dolía el corazón e intercedió ante Yahvé por ellos y le pidió al Señor que le permitiera los recursos, la capacidad, el permiso del rey para poder ir y reconstruir los muros de Jerusalén. Una oración, una petición casi imposible, pero Dios le concede esa petición sorprendente a Nehemías, y el rey persa le da dinero, le da recursos, le da ejército, le da todo lo necesario para que se ausente y reconstruya los muros de Jerusalén. Bueno, pues Nehemías va, reconstruye los muros de Jerusalén. Imagínate algo que estaba en ruinas, que estaba destruido, tan importante, tan simbólico, tan central para el judaísmo. Nehemías lo logra reedificar con el poder y el respaldo del Altísimo. Y entonces ya cuando está todo reconstruido, juntan a toda la población en un día memorable, en un día glorioso para el pueblo de Israel, y es en ese contexto donde va a suceder esto que vamos a leer. Nehemías capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Aquí lo que hacen es, han reconstruido Jerusalén y van a poner nuevamente la palabra de Dios por delante. Se reúnen todos y mandan a traer la palabra de Dios para darle lectura. Y dice: el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. Fíjense, desde el alba hasta el mediodía. ¿Y a usted se le hace pesado un sermón de 25 minutos, media hora? Se me hace que vamos a aplicar esta de Esdras, ¿eh? Entonces la leyó desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anaías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Tratemos de imaginarnos este día memorable. Es una inauguración extraordinaria. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, postrándose rostro en tierra, los levitas Jesúa, Abani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Jonán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Están reunidos, hicieron un templete, traen la palabra de Dios, la leen, la explican, alaban. Es un momento glorioso y de repente va a suceder algo muy extraño. Dice el verso 9: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Yo me imaginaba que era un día de algarabía. Yo me imaginaba que era un día de júbilo. Y así era. Sin embargo, algo sucedió que de repente, conforme van dando lectura y lectura y lectura de la palabra, la gente comienza a llorar. ¿Por qué está llorando el pueblo? Está llorando porque ante las maravillas que Dios acababa de realizar y ante la lectura de la ley de la Torá, lloran porque se han dado cuenta cuán infieles han sido a las leyes de Dios. Es en la ley donde dice: si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Pero también dice: pero si haces esto otro, va a caer maldición sobre tu vida.
Y eso es justo todo lo que ellos habían hecho, todo lo malo. Por eso Jerusalén había quedado en ruinas. Por eso Yahvé los había entregado en manos de sus enemigos. Por eso estaban empobrecidos, por eso estaban en quebranto. Y cuando ellos se dan cuenta de la razón de su infidelidad y su incredulidad, de haberle dado la espalda a Dios una y otra y otra y otra vez, desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Nehemías, empiezan a llorar. Empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque ellos requerían más que nunca bendición. Requerían más que nunca provisión. Requerían más que nunca la protección del Altísimo, ya que estaban rodeados de enemigos. Y ahora que se estaban levantando nuevamente, sus enemigos estaban listos para asaltarlos. ¿Pero qué sucedió? Vamos a seguir leyendo. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Dice: hey, pero no se pongan tristes, no lloren. Sí, hemos sido infieles, sí, le hemos dado la espalda a Dios, pero hoy es un día que lo estamos consagrando. Vamos a cambiar, no estén tristes, porque vamos a cambiar. Y si nosotros cambiamos, Dios nos va a bendecir. Si nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, si nosotros ya no cometemos esos errores, va a venir la bendición de Dios. Así que no lloren. Verso 10. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada. Recuerden, fíjense, esto es muy importante, porque eso, vayan y coman bien, tomen bebidas dulces, compartan lo que tienen. Recuerden que en los momentos de aflicción realmente lo que hacían era convocar ayuno. Realmente lo que hacían era ayunar. Pero aquí Nehemías les dice: no, en esta ocasión no va por ahí. Váyanse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Este es el día en el que cambiamos de dirección. Este es un día de una nueva historia para la nación de Israel. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fíjate que lo dice Esdras: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y mucha gente interpreta esto como que nosotros debemos de andar contentos. No es lo que dice el texto. No dice tu gozo es tu fortaleza. No es que para estar fuerte hay que estar gozoso. Pero estoy mal, no importa. Yo estoy bien. No es lo que está diciendo. Dice: no estén tristes. ¿Y por qué no voy a estar triste? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estamos débiles. Estamos empobrecidos, estamos en quebranto. Eso es una realidad, eso todo el mundo lo puede ver. Pero cuando el Señor se goza, viene una fortaleza para nosotros. Si nosotros logramos hacer que el Señor se goce, va a venir nuestra fortaleza. Deuteronomio capítulo 6, verso 18. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. ¿Para qué? Para que te vaya bien, dice, y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. ¿Qué le causa gozo a Dios? Si estamos descubriendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, la siguiente pregunta sabia, la siguiente pregunta inteligente es: ¿qué le causa gozo al Señor? Porque el gozo del Señor será mi fortaleza. Y el Señor se goza cuando hacemos el bien. El Señor se goza cuando actuamos correctamente. Claro, el Señor le agrada cuando nos volvemos a Él, cuando nos volvemos a sus caminos. Pero más se agrada y más se goza cuando actuamos como hijos e hijas de Dios. Por eso Nehemías les va a decir: y Esdras, vayan y compartan lo que tienen. Compártelo. Es que tengo poco, compártelo. Compártelo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tú tienes necesidad, tú tienes hambre, hay gente allá afuera, tienes hermanos en Cristo que tienen más necesidad que tú. Saquémosle una sonrisa al Señor. ¿Cómo? Actuando como sus hijos. Los que somos padres sabemos qué dolor tan profundo se siente cuando un hijo no se comporta de acuerdo a los principios y los valores que nosotros le hemos transmitido, ¿no es cierto? Es algo que nos causa mucho dolor y mucha pena. Ese es el dolor y la pena que le causamos a nuestro Padre cada vez que nosotros actuamos de una manera que Él no nos enseñó.
que no va de acuerdo a sus principios, que no va de acuerdo a sus valores. Pero también los que somos padres sabemos el gozo que nos causa cuando vemos a nuestros hijos viviendo correctamente, haciendo cosas que son agradables a Dios, comportándose de tal manera que honran a sus padres. ¿No es cierto? Yo creo que es una de las grandes felicidades y de los grandes gozos que podemos tener como padres. Bueno, nosotros tenemos esa posibilidad como hijos, llenar de gozo a nuestro Padre Celestial, no solamente de tristeza, no solamente decir yo te recibo otra vez, que nos va a recibir siempre, siempre nos va a recibir, de eso ya no debe haber duda. Hace poco alguien me preguntaba, pastor, ¿se habrá cansado ya Dios de mí? Le he prometido tantas veces, me he equivocado tantas veces y siempre en el mismo agujero vengo cayendo, siempre voy tropezando con la misma piedra, ya no tengo cara con que ir a la iglesia, ya no me siento digno ni siquiera de pedirle misericordia y perdón, porque lo he hecho tantas veces que yo siento que Dios ya se cansó de mí. Yo le mostré a la luz de la Biblia y de los hechos que Dios no se cansa de nosotros, que siempre que nosotros volvamos a Él, Él nos va a recibir. Pero mi pregunta es, ya métete en la cabeza, Dios no se va a cansar. No se va a cansar. Ese no es el tema ya. El tema es cuándo te vas a cansar tú. ¿Cuándo te vas a cansar tú de vivir lleno de remordimiento? ¿Cuándo te vas a cansar tú de vivir lleno de culpa? ¿Cuándo te vas a cansar? Dios no se va a cansar. Te cansarás tú algún día. Si no, sígale, mijo. Sígale pegándose topes contra la pared. Sígase perdiendo tiempo, sígale perdiendo oportunidades. Regresa, Él te va a recibir. Pero ojalá ya entendiéramos a tiempo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué le causa gozo a Dios? Y quizá tú has dicho, es que yo he orado ya tanto. He orado tanto por esta amargura. Le he pedido a Dios tantas veces que me la quite. Le he pedido tanto por este rencor, por esta tristeza, por esta ausencia. He orado tanto, he orado de rodillas. Si ya has probado tanto el orar por tu necesidad, quizá lo que te esté haciendo falta es la oración de alguien más. Quizá te está haciendo falta que alguien más ore por ti. Y quizá te está haciendo falta que tú, aún en tu circunstancia, ores por otro. Porque esa es una llave que abre las compuertas del corazón de Dios. Vamos al libro de Job. Job capítulo 42. Es ya casi al final. Conocemos a grandes rasgos la historia de Job. Este hombre que lo perdió prácticamente todo, menos su fe en el Señor. Perdió todo lo que un hombre puede perder. Lo único que le faltó perder fue la cordura. Perdiendo la cordura, hubiera sido un hombre que perdió todo lo que un ser humano puede perder en esta tierra. Lo único que no perdió fue la cordura. Y tuvo unos malos amigos, ¿recuerdan? Que llegaron y en su necesidad, en su enfermedad, en su carencia, en su quebranto, todavía hicieron leña del árbol caído. Y Dios se enojó con esos amigos, entre comillas. Y yo, esto es un punto donde ya los he llevado antes a que abramos los ojos a esta tremenda realidad espiritual. Sabemos que Dios le devolvió todas las cosas a Job, todo, pero no sabemos cuál fue el detonante. Creemos que fue, no, pues que Job aguantó y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó, y un día Dios dijo, sí, ya, vamos a darle. No, hubo un detonante y es espectacular. Vamos a verlo. Job capítulo 42, verso 8. Aquí Dios está tratando con esos malos amigos, con estos malos amigos que fueron a hacer leña de Job. Y Dios se les manifiesta y les dice lo siguiente: tomen ahora 7 toros y 7 carneros, que era un montón, y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Dicen, tomen una ofrenda tremenda, 7 toros y 7 carneros. Dice, y vayan con Job, a quien le hicieron daño, y presenten holocaustos por ustedes mismos. En otras palabras, vayan y pidan perdón. Vayan y humíllense por el mal que le hicieron. Pero ojo, Job sigue enfermo, Job sigue enfermo, Job sigue en duelo, Job sigue empobrecido, Job sigue en pérdida, Job sigue en un muy mal estado. Y dice Yahvé,
mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Ustedes me han representado mal, contaron mentiras, dijeron que hablaban de mi parte cuando eso no es cierto. Yo estoy muy enojado con ustedes. Vayan, presenten un holocausto delante de Job y Job va a orar por ustedes. Y yo voy a atender a la oración de Job. En otras palabras, depende de la oración de Job su bienestar. Depende de que Job ore por ustedes, porque yo no voy a atender sus oraciones, voy a atender la oración de Job. Continuamos leyendo. Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió a la oración de Job. Ellos necesitaban la oración de Job, dependían de ella. Se habían portado mal, obedecen a Dios, hacen lo que Dios les dice. Job estaba disminuido, sin nada, y necesitaba orar por instrucción de Dios por estos malhechores. Y fíjense lo que dice el verso 10, porque ahí es donde se destapó la bendición. Después de haber orado Job por sus amigos, que yo no sé cómo no le ponen ahí comillas amigos, pero bueno, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿En qué momento fue que Dios le dio 2 veces más de lo que tenía? Dice, inmediatamente después de que oró por sus amigos. Oró y después vino la bendición. Vamos al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, verso 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura. Jesús mismo, en el Getsemaní, en su momento más oscuro, le pidió a sus amigos que oraran por él. ¿Qué podían ofrecerle al Verbo encarnado? Dice la Escritura que un ángel lo acababa de ministrar. Un ángel es el Hijo de Dios. Y sin embargo, él fue con sus discípulos y les dijo, necesito que oren por mí. Si Jesús necesitó la oración de sus hermanos en la fe, imagínate nosotros. Imagínate nosotros. ¿Tiene hermanos usted? ¿Tiene hermanos que oren por usted? ¿Tiene hermanos como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, que oren por ti? Que digan, yo intercedo ante el Señor. Yo me arrodillo para que tú seas prosperado. Yo me arrodillo para que tú seas sanado. Por eso cuando a Jesucristo le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Sus apóstoles dijeron, enséñanos a orar. Pero ¿cómo enséñanos a orar? ¿Qué no sabían orar? Claro que sabían orar, les enseñaron a orar desde que eran niños. Los judíos aprenden a orar hablando. Pero veían que cuando Jesús oraba, sucedían cosas distintas. Dijeron, queremos orar como tú oras. ¿Y qué les enseñó Jesús? El Padre Nuestro. Todos conocemos el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Todos lo conocemos de memoria. ¿Y te has dado cuenta que es el Padre Nuestro? ¿Te has dado cuenta que es una oración para hacerse en comunidad? Cuando le dijeron, quiero orar como tú, quiero que suceda lo que sucede cuando tú oras, maestro. El maestro les dijo, el Padre Nuestro, no el Padre tuyo, ni el Padre mío, el Padre Nuestro. Oren unos por otros. Y esa es la oración de poder, esa es la oración modelo. El Padre de todos nosotros, no es Padre mío, no es Padre del tuyo, es Padre de todos nosotros. Filipenses 4, versos 6 y 7. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada, pero pastor, a mí me inquieta mi situación, me inquieta mi matrimonio, me inquieta mi enfermedad. No te inquietes por nada, dice la Escritura. Tú estás inquieto hoy, quizás tienes motivos para estarlo. Entonces, abre los oídos y escucha esta palabra.
Es de parte de Dios, no la estoy inventando yo. No te inquietes por eso que te estás inquietando. Más bien, haz algo, dice la Escritura. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y yo me pregunto si hay aquí en esta iglesia almas grandes, almas que sean capaces de arrodillarse por la necesidad de otro, de un hermano que quizá tú ni conoces y no sabes lo que está pasando. Yo quiero saber si hay un alma tan generosa que es capaz de ponerse de pie y ser sensible a la voz del Espíritu e ir con alguien y decirle: yo voy a interceder por tu necesidad. Yo quiero arrodillarme hoy para que Dios te conceda tu petición, para que Dios obre un milagro en tu vida, porque quizá ese es el detonante que te hace falta a ti y a esa persona. Que en tu necesidad, en tu enfermedad, dejes de pensar únicamente en ti y levantes el Padre Nuestro, que no es una oración para repetir, sino que es un modelo. Amado, yo deseo que seas prosperado. Y como dice el apóstol Pablo, me arrodillo para que Dios te bendiga. ¿Hay almas grandes aquí? ¿Por qué no te pones de pie? Porque se necesita humildad para orar por un desconocido. Y se necesita humildad para reconocer tu necesidad ante alguien más. Pero si somos una familia espiritual, si realmente somos una familia espiritual, yo estoy convencido, porque de otra manera Dios no hubiera puesto este mensaje para su iglesia hoy, de que hay alguien a punto de recibir un milagro. Si hay otro como Job, si hay alguien como Job que dice: yo oro por ti. Si hay otro como Pablo que dice: yo oro por ti. Si hay otro como Juan que dice: yo oro por ti. Si los hay, pues no los veo. Los veo muy fijos en su lugar. Salga de su lugar, vaya con alguien, ore por él. Oremos unos por otros, dice la Escritura: orad unos por otros para que sean sanados. Lo estamos escuchando de parte de Dios, y aún así nos resistimos como los amigos de Job. No sea usted un mal amigo, no sea usted un mal hermano. Salga de su lugar. La sanidad de alguien más puede depender de su oración. Dios sabía que hoy usted iba a recibir esa palabra, y lo que usted haga con esta palabra va a evidenciar cómo recibe usted esta promesa de parte de Dios. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo podrá mucho. Oremos, hermanos, como lo que somos, una familia espiritual. Póngase de rodillas y ore por su hermano de al lado. Usted no sabe lo que está pasando, y va a desatar milagros en el poder del Espíritu. Sucedió con Job, sucedió con Pablo, sucedió con Pedro, sucedió con Jesús. No tiene por qué no suceder con nosotros, salvo que usted no haga lo que Dios nos está encomendando. Los amigos de Job fueron e hicieron como Dios le dijo. Job hizo como Dios le dijo, y hubo sanidad. Dios les devolvió el doble de lo que habían tenido. Yo estoy expectante de saber, todos los hermanos y hermanas, que la próxima semana vendrán con un testimonio de que Dios les devolvió todo lo que habían perdido. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.